La clase anterior hablábamos de la emoción de poder manipular cualquier equipo de Doppler, cualquier equipo ecógrafos, ¿sí? Si yo me acuerdo de esos botones, del trackball, de los primeros botones que tengo que saber dónde están y voy a manipular, a la hora de encender mi equipo, los primeritos que voy a manipular son ganancia, profundidad, acercarse, ¿sí? Y después los otros, los modos que ya decíamos que van a estar agrupados o alrededor del trackball de un color especial, y también hablábamos de botones extras como programar mi paciente, dar todos sus datos de identificación, hay hojas de reporte, también puedo tener ganancia sectorial, puedo tener botones de selección, de cursor, de menú, de muchos programas que pueden aparecer en la pantalla. Esa es la emoción de que me da el conocimiento de poder llegar y agarrar cualquier equipo y poderlo manipular y obtener las mejores imágenes. Ahora vamos a lo bonito de la anatomía y fisiología ecográfica. No se confundan. Anteriormente en el módulo de flebología 2 vimos la anatomía en general de las venas. Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista ecográfico. Estos son los objetivos que vamos a cubrir esta noche. Y bueno, a modo de repaso, ya habíamos mencionado que tenemos equipos portátiles tipo laptop y equipos de pedestal. ¿Ok? Mencionábamos la clase anterior, la infinidad de marcas que existen. La diferencia entre uno de portátil y pedestal es la capacidad del procesador, la calidad de la imagen que me van a dar. Hay modos, hay unos que los venden con menos modos y generalmente les quitan el modo Doppler. No hagan eso, no compren así los equipos. Tienen que tener todo completo para después la reventa o para que ustedes los utilicen. Tenemos escala de grises para una cirugía, ese es el que vamos a utilizar, siempre con transductor lineal. Y tenemos modo Doppler color, modo Doppler espectral, Angio Power Doppler y otros especiales que son 4D, 3D, 4D o 5D. Vamos a empezar con la anatomía. Bueno, típica imagen, por favor. Vean, lo primerito que vamos a hacer, como les dije que van a buscar una vena o hacer un rastreo en posición transversa. Y esta es una imagen transversa. Vean ustedes un transductor lineal, ¿sí? Está en transversa. Los vasos se ven como un corte transversal, como círculos eh, anecoicos, ¿ok? Pero ¿cómo saber? Esta es la característica. Nuestra vena safena mayor mide hasta 5 milímetros, más o menos 2, dependiendo de dónde la ubique, más 2,4 allá cerca de la válvula safenofemoral, menos 2,4 allá cuando vamos por el tobillo. Esta es una vena safena y la sabemos identificar por el ojo egipcio o el ojo de la safena, con su fascia superficial y su fascia profunda. Este es el espacio característico que se ve como un ojo, donde navega siempre la safena, siempre va a estar ahí. ¿Ok? Por lo tanto, la fascia superficial me hace que yo tenga hacia la piel lo superficial o epifacial, compartimento safeno, y abajo de la fascia profunda viene el compartimiento profundo. ¿Ok? Ahí es donde yo voy a encontrar femoral, común femorales, ahí voy a encontrar popliteas, ahí voy a encontrar tibiales posteriores. Tamaños, la unión safeno-femoral debe de medir hasta 6 a 8 milímetros. Todas las medidas de la estructura se dan en milímetros. Todas las distancias se dan en centímetros. La vena safena menor anda por un promedio de 3 milímetros, 1 a 4. Las perforantes tienen que medir menos de 3 milímetros. ¿Dónde se miden? Cuando una perforante viene acá, perdón, que yo señalando y no les ponía el puntero. Bueno, una vena perforante viene siempre, recuerden que el perforante une sistema superficial con sistema profundo, puede pasar directo a la safena o puede pasar directísimo hacia una vena epifacial. La cuestión es que acá, donde perfora la fascia profunda, justo ahí, en la fascia, ahí tengo que tomar la medida, y es esta medida, tiene que ser menor de 3 milímetros. Y la vena femoral común anda alrededor del 1,8 milímetros, casi los 2 centímetros. Y acá, lo que había mencionado completamente, los compartimentos, las fascias superficiales y profundas, el espacio safeno o compartimento safeno.
Si lo quieren ver mejor, ok, se los presento a la par con un dibujo. Ok, fascia profunda, fascia profunda. Fascia superficial, fascia superficial, compartimento safeno, epifacial para arriba y para abajo, compartimento profundo. Vean ustedes esta. Vena que sale del sistema profundo, atraviesa, perfora la fascia y va a unirse a una safena accesoria. ¿Ok? Esa es una perforante. Y recuerden que siempre el flujo de las venas perforantes es de superficial a profundo, volviendo el sistema profundo, el sistema venoso más importante donde corre aproximadamente el 80% de la sangre que regresa al corazón. O puede ser acá, miren, esta vena sale de la vena safena mayor, pasa y llega a comunicarse acá. En este caso, se está comunicando dos venas o el mismo sistema, ¿sí? Por lo tanto, no es una vena perforante, sino que es una vena comunicante. Comunica, sí perfora una fascia, pero comunica a dos venas del mismo compartimento. Y esa es la diferencia clara entre una vena perforante y una vena comunicante. Imagen típica, aprendérsela. El Mickey Mouse. Este lo vamos a encontrar en la región inguinal en posición del transductor transverso. Y ahí yo voy a ver vena femoral común. Vean ustedes el marcado tamaño, 1.8 milímetros. La vena safena, que ya se ve aquí un poquito prolongada o elongada. Y la arteria femoral. ¿Ok? Algunas veces puedo encontrar la arteria femoral profunda, otras veces no. Si yo coloco mi transductor en posición longitudinal, cambia esta posición. La vena femoral común es esta, la unión safeno-femoral es esta, abajo en la vena femoral, ¿okay? Y aquí puedo encontrar las válvulas ostiales y preostiales. Puedo ver también estas otras venas. La epigástrica superficial, puedo ver la circunfleja en algunos casos, puedo ver también la accesoria anterior que puede drenar a la safena primero y juntas desembocar como vemos en el dibujo, o puede venir la safena accesoria anterior de un solo a desembocar a la femoral. ¿Okay? Y eso es la imagen que yo veo, la veo así. ¿Okay? El verde es el verde, la epigástrica superficial, pues, la longitudinal de la safena. Aquí está, veo una valvulita, ¿sí? Aquí está la otra, y aquí desemboca en la femoral. Esa es anatomía, ecograma. Vuelvo a repetir, siempre iniciamos en posición transversa, hago rastreo, busco mi arteria, mi vena femoral, perdón, en posición transversa, y una vez yo ya estoy en posición transversa, pues o viendo lo que quiero ver, ya veo en este caso, viendo la unión, ahí giro mi transductor y me pongo en posición longitudinal. Uy, perdón, aquí está. Bueno, acá tenemos, siguiendo con la anatomía, para determinar los colores. Y esto es lo que preguntaban en la clase anterior. Esta es la tal caja de color. O sea que aquí yo tenía escala de grises y al activar el botón de Doppler Color me aparece esta caja de color. La característica, y el doctor Eric me preguntaba que cómo era esa cosa de la dirección y todo eso, que no lo tenía muy claro. Entonces, y también además de que aparece esta escala. ¿Okay? Bueno, entonces ahí empieza a pintar. Depende de lo que yo haya seleccionado, arteria o vena, me va a pintar este color. Aquí está seleccionado exactamente arteria y vena. Entonces las venas me las pone azules y las arterias rojas. Recuerden que las tibiales anteriores y posteriores son parejas en cuanto a las venas y es una sola arteria. Pero las fotografías son para identificar si hay o no hay flujo. Entonces, antes de la escala de color, yo puedo apretar mi transductor, ¿sí? O sea, ponerle presión, sin compresión, o sea, que yo no haga esto, ¿sí? Y con compresión. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven? Y la foto la puse con color porque a veces si no, no se ve. Pero es más que todo ahorita didáctico. Se puede hacer sin la caja de color. Si yo no aprieto, veo todo. Pero si yo comprimo, las venas normales
dejan de verse, hacen esto, se comprimen, se aprietan, se sellan, ¿sí? Por eso ya no las veo, pero las arterias no, nunca se comprimen las arterias, ¿ok? Esa es la característica normal. Ahora bien, si las venas, cuando yo comprimo, no hacen esto, ¿ok? Entonces estoy ya sospechando o ante la presencia de un trombo, de un material ecogénico en el interior de la vena que evita que haga esto, ¿ok? Entonces ya lo tengo que ir investigando. Coloco la caja de color y si no pinta, sin compresión y no pinta, estoy, segundo paso, confirmando la presencia de un material ecogénico en el interior de la vena y que me hace sospechar de una trombosis. Volvemos al flujo. Vean la dirección del vaso. Vean esta dirección. Por eso es que la caja de color está en esa dirección, está inclinada hacia el vaso, para que me pinte exactamente. Rojo va a ser la arteria femoral y azul va a ser la vena. La vena se está alejando y en cambio la arteria se está acercando al transductor y es por eso que se pinta de ese. Vean ustedes la dirección. No ha aparecido todavía la muestra ni el Doppler espectral. Perdón, se me había olvidado decirles. Las medidas de las arterias, de las venas y las arterias siempre es en transverso. O sea que si yo quisiera medir el tamaño, lo voy a hacer acá, en modo transverso. ¿Okay? Si yo quiero decir que aquí hubiese, esto fuera, por ejemplo, una placa ateromatosa, ahí sí, la mido en longitud. ¿Okay? Esa es una medida. Y la otra medida es acá, AP y AP del vaso para ver cuánto es el porcentaje de obstrucción. Tips, esos son pequeños tips. Bueno, hoy, vean ustedes la dirección del vaso, vean ustedes la dirección de la caja. Por último, activo mi Doppler espectral, me va a aparecer esto, estoy señalando ahorita, ya les voy a explicar y me va a aparecer esto. ¿Okay? Entonces, esta es la muestra, es la que yo puedo modificar. ¿Cuánto dijimos? Hasta 2/3 de el tamaño del vaso. Esa es la muestra ideal. Y acá están estas líneas. En este caso, solo se presenta acá. Hay otros que presentan otras líneas acá. ¿Ok? Y entonces, si esto lo veo así, si tuviese la línea acá, está en una dirección errónea del vaso. Esto no debe de ser así, tiene que ser así. Entonces, puedo modificar la proyección de la caja del Doppler espectral, ¿okay? De la muestra y de esto, y quedar así paralelo al vaso, ¿ok? Para que me dé una buena onda espectral. Pues vamos a explicar esto. Esta es una línea de base. Puedo moverla. Todo lo que esté abajo de la línea de base es un flujo retrógrado, ¿ok? O negativo, si ustedes quieren. Todo lo que esté arriba de la línea de base es un flujo positivo o anterógrado, ¿ok? Ahora, ¿qué estructuras presentan estos flujos? Los que son anterógrados siempre van a ser arteriales y los venosos siempre van a ser retrógrados. Tienen que ver con eso de que se aleja o se acerca. ¿Bien? Segundo punto a estudiar del Doppler espectral. Aquí hay una escala. ¿Okay? Y entonces yo la puedo modificar o se llama PRF, frecuencia de pulso, la frecuencia de pulso, ¿ok? O de frecuencia de repetición de pulso. Yo la puedo modificar y lo que modifico es, si modifico la escala, o sea, con qué mido, entonces lo que se modifica es la onda. Por ejemplo, si yo subo la escala, la onda se ve más pequeña. Si yo bajo la escala, la onda se va a ver más grande. Puede ser este ejemplo. ¿Okay? Y tercero, ya les dije que el flujo venoso es retrógrado, o sea, abajo de la línea de base, de modificar la escala, y el flujo venoso es fásico, acorde con la respiración. Algunos dicen como olas de mar, le hace así. Inspiración, hay paro del flujo, y en expiración
hay paso del flujo venoso. ¿Ok? En cambio, las arterias pueden ser monofásicos, bifásicos y trifásicos. Acá que tenemos venas epifaciales. ¿Ok? Acá se nota la fascia, más o menos ven una línea verde. ¿Ok? Todo lo que está arriba son venas epifaciales. Aquí pueden medirse acá en transverso, ¿ok? Y yo voy a determinar si es una vena epifacial reticular o troncular. Depende del tamaño. Queda de tarea recordar los tamaños de las venas reticulares y de las venas tronculares. Bueno, sigamos con las venas superficiales. ¿Sí? Primero, no se vayan con la imagen. Primero se busca transverso. Vamos a ir a buscar, ¿qué signo? El signo de Mickey Mouse. Cuando yo estoy en el signo de Mickey Mouse, ahí paso de transverso a longitudinal, despacito. ¿Cuál es la clave que siempre les voy a decir? Ponen el Mickey Mouse o lo que están viendo al centro, siempre. Y ahí van a girar. Si lo ponen a un extremo, cuando gira se les desaparece, se les sale de la pantalla. Entonces, rastreamos, transverso, colocamos lo que estoy viendo, en este caso el Mickey Mouse en medio, y ahí giro y me coloco en longitudinal para ver mi vena safena desembocando en mi vena femoral. Acá femoral común y acá femoral superficial. Vean la dirección del vaso. ¿Sí? Ahí está, activa la caja de color en esa dirección. ¿Okay? Con solo el color me preguntan, doctor, ¿y con solo el color yo puedo determinar si hay reflujo o no hay reflujo o siempre tengo que utilizar el Doppler espectral? Pues la verdad, con solo el color tienen un fuerte sospecha de reflujo. Recuerden, normalmente es azul. Yo aprieto o le pido al paciente que haga una maniobra de Valsalva, es decir, miren esto, ¿ve? Respire profundo, rápido. La válvula tiene que cerrarse y aquí no pintarse así. Nada. Respire normal. Saque el aire y ahí va a ver el reflujo. Esto, rojo, que se acerca al adductor, refleja reflujo. Y un aliasing también, es decir, toda esa mezcolanza de color rojo, azul, blanco, aliasing se llama, también me reporta un cierto grado de reflujo. Ahora, si yo quiero ser más específico, pues me voy a esto, vean la imagen del lado derecho, y entonces me coloco, miren el vaso, miren la dirección de la caja espectral, y hoy sí, vean la muestra y vean la dirección de la línea que está en medio. Más o menos va en la dirección del flujo, ¿ok? Podría a veces ponerlo un poquito más recta, sí, pero algunas máquinas no lo permiten, se pasa. O sea, deja de estar así. Yo quisiera ponerla así, pero no se puede, sino que se pasa. Entonces, pues esto a veces se considera normal. Y entonces ahí le pedimos al paciente que haga maniobra de Valsalva. Normalmente, esto debe de haber un pico así, cuando respiran profundo, un pico, un triangulito acá, que es el cierre valvular, y no tiene que haber nada, nada de dibujo, de nada, de nada, de nada, de nada. Y después cuando le decimos respire normal, tiene que haber nuevamente flujo. ¿Okay? En este caso no. Entonces acá ni se ve el cierre valvular, sino que lo único que le hacen aquí, respire profundo. Cuando respira profundo, todo esto es reflujo. ¿Okay? Y entonces, acá donde uno dice, ah, tiene reflujo esta vena. No estoy en la unión, aquí estoy midiendo X vena. ¿Sí? Miren, me da un ángulo de 60 grados, siempre tiene que ser menor de 60. ¿Y qué me ayuda a mí? Medir. Y es por eso que les dejo otra tarea y les voy a pedir que me comenten en el Classroom, ¿sí? ¿Cuál es, en cuanto a la escala, al PRF, cómo se clasifican los reflujos? Leve, moderado, severo, leve o severo, o no hay en cuanto a medida. Yo estoy tomando, algunos toman tiempo, ¿sí? Otros toman medidas. Estos son centímetros por segundo. Entonces, imagínense, este llega casi a 40 centímetros por segundo. Ustedes van a ir a leer y me van a comentar cómo podemos clasificar los reflujos. ¿Ok? Vean ustedes venas perforantes. Acá en escala de grises
Viene, este es el hueso, la tibia. Acá viene el sistema profundo, perfora la fascia y sale al espacio. Y va a irse a unir a la safena, que esta es la safena. En este punto acá, que yo estoy señalando ahorita, es donde se mide el tamaño de la vena perforante. Luego, ¿qué vengo? Pongo mi caja de color. Para la perforante, si no hay dirección en especial, ¿sí? Y él me va a presentar. Yo lo puedo poner acá y me va a empezar a pintar. Ustedes llaman la atención que hay cuando yo aprieto, ya acá en la pierna, yo ya no se, abajo de la rodilla infracondilia, ya no hace efecto la maniobra de Valsalva. Entonces ahí nosotros la inducimos mediante la presión del transductor o apretando. Si yo tengo el transductor acá, aprieto abajo, ¿sí? Y entonces pues ahí veo que cambia el color y se ve este aliasing, y ahí estoy diciendo yo, perforante incompetente. Eh, Puedo utilizar las nomenclaturas que ya les había dicho, es decir, medir desde el suelo hasta donde yo estoy, y yo puedo poner perforante incompetente a 17 centímetros de la planta del pie. ¿Okay? Obvio, puedo ponerle nombre, o sea, la yusta tibial, pero lo que sí ya casi no estamos utilizando son los nombres de quien las descubrieron, como son May, Coquette, Hunter, Bassi, y entre otros, ¿verdad? Aquí tenemos ya un reflujo exagerado, exagerado. ¿Sí? Esa vena perforante. Vámonos rumbo a las venas profundas. ¿Ah? Una de ellas las femorales, otra las popliteas. ¿Sí? Arteria siempre, vena, siguiendo la dirección, y así las voy a ir diferenciando. La poplitea tiene 3 segmentos, pues, pero inicialmente con que la identifiquen me voy a sentir satisfecho, y ya después van a ir viendo ustedes los 3 segmentos más adelante. ¿Cómo puedo determinar trombosis? Hay signos indirectos y signos directos de trombosis. Y acá está. Si yo veo un material en el interior de la vena, es un signo directo de trombosis. Ese material tengo la obligación de describirlo si es hipoecogénico o es hiperecogénico. ¿Por qué? Porque el material hiperecogénico está asociado a mucha cantidad de calcio y obviamente a cronicidad, trombo crónico, antiguo. Y imágenes hipoecogénicas va asociado a algo agudo, algo inmediato, ¿sí? Porque tiene menos cantidad de calcio. Ahora, ¿cuáles son los signos indirectos? Los signos indirectos, que son los que más utilizamos, porque, por ejemplo, algunas veces la más grave es una trombosis aguda. Y entonces en la trombosis aguda no vemos nada. Vean ustedes esas fotografías. ¿Sí? Miren. ¿Okay? Entonces, el primer signo indirecto es la ausencia de compresibilidad del vaso. ¿Por qué indirecto? Porque también hay otras cosas que lo pueden dar. ¿Sí? Entonces, sin compresión, con compresión, se queda solo la arteria y la vena se comprimió. ¿Qué quiere decir? Que se comprime bien, no hay material en el interior, y entonces negativo para el trombosis. Vean ustedes, aquí es bien fácil. Vemos esta gran cantidad de material hiperecogénico en el interior, entonces estamos ante la presencia de un coágulo o una trombosis antigua. Y vean ustedes, al colocarle el Doppler color, pues ya vemos pequeñas áreas que se están reperfundiendo, ¿okay? Ya hay un pequeño paso de sangre. Entonces, si yo no veo esto, la ausencia de flujo con el doble color o otro signo indirecto de trombosis. Y por último, la reacción inflamatoria perilesional, ese flujo. Normalmente, cuando se produce eh, el coágulo, el trombo, ¿okay? Entonces los vasos, a la obstrucción, los vasos antes de él se dilatan, y los después de él o posterior al coágulo están de tamaño normal. Eso significa agudo. Pero cuando yo ya estoy con mi vaso ya normal, ya no está inflamado, ya no está dilatado, mejor dicho, ¿sí? Y veo la imagen hiperecogénica, pues entonces estoy ante la presencia de algo crónico, pero esa es la reacción inflamatoria perilesional que hablamos.
Tres signos indirectos, un signo directo completamente de trombosis. Generalmente usamos esto, la ausencia de compresibilidad y la ausencia de flujo. Bueno, creo que he abarcado la mayor parte de la anatomía de casi todas las venas, ¿ok? Y principalmente me quedo con que se memoricen el Mickey Mouse y que se memoricen cómo identificar la safena en su espacio. Vamos a la fisiología que ya hablamos un poco, pero vamos a terminar de reforzar. Vean la dirección del vaso, coloco mi caja de color o activo el Doppler color, pues escribo. Rojo se acerca, azul se aleja del triángulo. Y vemos acá, esta es una unión safeno-femoral, que desemboca acá en las femorales, la vena safena, y vemos ahí ligero alias, ¿ok? Pero recuerden que debe de haber, si esto se presenta sin maniobra de Valsalva, no, esa válvula pues désenla porque no sirve para nada, ¿ok? Pero normalmente así es. La dirección de la caja, vean ustedes, ¿ok? Bueno, Doppler espectral, ya le había mencionado, arterialmente, esta es una onda trifásica, característica de arterias musculares, es decir, de alta resistencia. Y se llaman trifásica porque atraviesa tres veces, uno, dos, tres, la línea isodifásica. Y generalmente pone el pico sistólico, la diastólico y el pico último diastólico, que así van siendo arterias de resistencia, de musculares, por ejemplo. Pero también pueden haber bifásicas, como esta, ¿ok? Tiene una prolongación pico sistólico y un pico diastólico, dos fases, o pueden haber monofásicos, que sería prácticamente solo ver un triángulo. Un triángulo sería la monofásica. Repasemos siempre el arterial, coloco el vaso longitudinal, activo el Doppler color, le doy la dirección a la caja, a la dirección del vaso, y miren, activo mi Doppler espectral, y esta es la línea que yo le digo, pongo una buena muestra, y esta es la línea que tiene que estar justo paralela a el vaso sanguíneo, y ahí me da el estudio. Ya estando con esta imagen, yo la puedo modificar modificando la escala o el PRF, la frecuencia de pulso, y aquí lo puedo modificar y se puede ir, ella se modifica, se hace más grande, más chiquita, etc. Ok, aquí ustedes lo ven, tiene un PRF de 6, la frecuencia de repetición de pulso, y aquí se da una imagen perfecta. Vamos a la otra parte, vean ustedes, cambiamos, vean la forma de las arterias y la forma de las venas. Primero cambian a que ya no está, ya no es anterógrado, sino que es retrógrado. ¿Ok? Y en esta imagen, como está, ahí está midiendo, ahí incompetencia, pues se ve también esta parte incompetente. Ya les había mencionado el Angio Power Doppler o Doppler Angio, que solo sirve para definir paredes, para ver si hay placas, para ver exactamente la capa de la íntima, pero no nos dice si el flujo se acerca o se aleja del tronco. Y por último, ya una parte del estudio, vamos a ver la trombosis venosa. Recuerden que la trombosis venosa puede ser superficial o profunda. Se evalúa de forma idéntica, es decir, van a haber signos directos y signos indirectos. Repasemos, ¿cuáles son los que más utilizamos? Los signos indirectos. Pues sí, porque el signo directo, si yo veo material en el interior de la vena, pues ya pongo ahí trombosis de tal vena, ¿ok? O trombosis superficial o trombosis venosa profunda de tal vena. Pero si no, que lo más frecuente, lo agudo, es lo que no se ve adentro, ¿ok? No todas las veces, pero es lo más frecuente, entonces hago los signos indirectos, que eran tres. Uno, la compresión o no del vaso. Dos, la presencia o no de flujo. Y tres, vamos también a decir la forma, la dilatación o los signos inflamatorios perilesionales del vaso. ¿Okay? En este caso que estamos viendo en el lado izquierdo, pues hay material en el interior, ¿okay?, de todas las venas epifaciales. Y aquí lo vemos también nuevamente. Ahora
Eh, ¿Qué decíamos? Que yo puedo comprimir o no. En este caso, miren, estoy haciendo compresión, veo reflujo, comprimo, no se comprime ninguna de las dos, siguen estando, hay material adentro, entonces yo digo, estoy ante la presencia de trombosis. Igual acá, está la arteria, está la vena femoral, no se le ve casi nada, esto podría ser artefacto, es decir, por la presencia de afuera de diferencia de densidad con la de adentro, o sea, a veces se ve así, ¿ok? Pero yo comprimo, comprimo y mire, se comprime parcialmente, o sea que acá esta vena está con una trombosis parcial que evita que se pueda comprimir. Y en cuanto a las ablaciones, ok, todas las ablaciones, incluidas el láser, la radiofrecuencia, MOCA, que utiliza sistema de Clarivate o sistema de Flebogriff, la ablación con espuma, es decir, ablación endovenosa química con espuma, el glue, que es lo último, que todavía no ha llegado a nuestro medio, okay, está todavía ya por Medio Oriente y está modificando y haciendo mejor la técnica. Todas esas deben de ser ecoguiadas. En mí no van a escuchar que hagan ablaciones con espuma sin ultra. Eso no se hace. Estamos hablando de este tipo de venas. No estamos hablando de esclerosar con espuma en un vasito superficial reticular. No, estamos hablando de estas venas tronculares. Estamos hablando de la callado de la safena. Todo tiene que ser ecoguiado, verlo, ver, navegar, ir adentro de la vena y ir viendo mi fibra. Entonces, paso a paso, voy a pinchar la vena, ¿ok? Pincho, llego, ingreso y este es el punto álgido de la cirugía y de lo que ustedes tienen que aprender a guiarse, a ver la aguja, a ingresar y pinchar la vena. Eso en buen salvadoreño lo que cuesta. Una vez navego, vean ustedes cómo la fibra se ve dentro del vaso en transverso y vean ustedes cómo se ve la fibra en longitud. Ahí voy navegando hacia arriba, ascendiendo, 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 hasta el callado de la safena, donde yo voy a llegar a 1.5 o 2 centímetros de la válvula safeno-femoral o safeno-poplite, es un buen punto para evitar IGIT, que son trombosis o trombosis por estas ablaciones endovenosas. Para evitar eso, trombosis profundas, perdón, pues me ubico a esa distancia de la válvula. Y estas se van a localizar y se van a esclerosar, no con láser ni radiofrecuencia, porque se queman la piel, sino que esto sí le vamos a hacer ablación endovenosa química con espuma y tiene las características siguientes. ¿Okay? La concentración adecuada o baja y cantidades pequeñas en diferentes puntos. ¿Qué quiero decir? Mucha escuela mexicana enseña que la agarras aquí la vena, la pinchas, estás en la vena y le metes toda la espuma que querrás, le metes, y hasta que le llegue hasta aquí arriba. ¿Okay? Esa es una mala técnica. Eso te va a generar esclerotrombosis, te va a manchar toda la piel, sí te va a cerrar la vena, no lo voy a negar, pero con esos efectos secundarios. Entonces se prefiere a la concentración adecuada o menor, ¿sí? Y pequeñas cantidades en diferentes puntos del trayecto de la vena, ¿sí? Yo puedo seccionar, yo puedo pinchar acá, puedo pinchar acá, puedo pinchar acá, puedo pinchar acá, pequeñas cantidades y se va a ir sellando la vena y me va a evitar esa esclerotrombosis y esa mancha horrible y dolor y rojo, eritema caliente en la piel de la paciente. Eh, ¿Cuál es la clave? El aclaramiento. Es decir, que se aclare el color de la vena y eso es suficiente. Es poca cantidad para ir sellándola en ese sentido. A mí esa técnica me funciona mejor. Todos hacemos eso, excepto, como digo, la escuela americana, que enseña a darle, meterle todo lo que querrás, pero ahí vienen los efectos secundarios. Tenemos una vena safena mayor. Vean ustedes el ojo de la safena. Ahí está dentro. Vean ustedes cómo puede verse ya sea un,
un esclerotrombo o una trombosis normal casi se ven iguales, pero hay pequeñas diferencias. Ya la evolución de hacer la técnica que ya les digo, ¿ok? Y tener mejores resultados. Prácticamente lo que vemos aquí, eh, vemos con la caja de color, vemos un poco de aliasing, es decir, esto tiene reflujo. Eh, ¿Cómo decirles? Esto yo puedo encontrar diferentes estadios. ¿Ok? Por ejemplo, el estadio 0, la vena safena aparece permeable durante la exploración del eco. Eso es estamos hablando de trombosis. Pero miren el estadio 1, se observa oclusión incompleta de la safena, el diámetro del vaso se muestra reducido en la exploración del eco. ¿Ok? Eh, Posterior a una ablación, llámese láser o llámese se llama radiofrecuencia, esto se va a ir dando, esto es estadio. ¿Okay? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de evaluarlo. ¿Sí? Los primeros 3 meses va a estar así, pero no quiere decir que no está sellada. Claro que sí. Lo que quiere decir es que esto es progresivo. Ambos equipos, principalmente el láser, sigue haciendo efecto. ¿Okay? Y entonces lo que voy a ver es que no va a ser compresible. ¿Okay? Acá el vaso no va a ser compresible, yo lo voy a apretar y él no se va a comprimir. Posteriormente, en el estadio 2 la vena safena aparece completamente ocluida. ¿Sí? Estamos hablando más o menos allá del 4 a sexto mes. ¿Listo? Totalmente ocluida. Y en el estadio 3 a la exploración, la vena safena interna se muestra completamente ocluida, totalmente ocluida. Discúlpenme, están marcando. La pared vascular es apenas identificable, ya casi no se ve, es decir, ya se está absorbiendo, el cuerpo lo está absorbiendo ese cordón fibroso que hemos creado, estamos hablando más o menos a los 8 meses, ¿sí? Y en el estadio 4 no se identifica la vena safena tratada con sirviendo láser completamente absorbida. Esto más o menos se logra al año. ¿Por qué digo esto y por qué lo traigo a colación? Porque muchos colegas nuestros, amigos, nuestros radiólogos, ven esto y le dicen al paciente, uy, pero a ver qué le han hecho, porque la vena ahí la tiene, ¿sí? Entonces ahí no le hicieron nada, pero hay que aprenderse estos estadios, meses, 6 meses, más o menos al 8, y a los 12 meses pues está completamente sellada, ocluida y absorbida la vena safena que hemos operado. En el caso de la ablación con espuma, pues se puede abreviar así, o se puede abreviar en sus siglas en inglés, ENOF, ¿sí? Lo que yo les decía, primero, no recomiendo hacer eso sin ser ecoguiado. Primero, ¿okay? Así se ve cuando uno pincha exactamente eh, la avena, vamos a ablacionar con espuma, se riega, se va por todo el vaso y exactamente uno ve la aguja, llega al vaso, lo está tocando ahí, siente el cuando entra en la pared, la pincha, hay un pequeño burbujeo, recuerden eso, un pequeño burbujeo, y luego cuando ustedes echan pequeña cantidad, se riega por todo el vaso y los otros que están conectados a él. Siempre va a ser ecoguiado. En cuanto a las perforantes, existen dos técnicas. ¿Okay? La primera técnica es la técnica directa, es decir, yo voy a inyectar la espuma de forma directa a la vena perforada, una sola vez. Pero también está la forma indirecta. ¿Cuál es esa? Que yo voy a agarrar un epifacial, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera, sale aquí la perforante, esta es la epifacial, yo puedo pinchar acá, véanme, síganme en la imagen de la derecha, yo puedo pinchar acá, y yo sé que voy a estar ablacionando la epifacial y también le va a llegar a la perforante. ¿Okay? Y la misma técnica, la concentración adecuada, que es al 1% o menos, dos pequeños volúmenes, suficiente como para verla ya llena, ahí para. No hay necesidad de seguirle metiendo, porque no, es que pasa, doctor, todavía pasa. No, no es buena técnica. Se generan muchos esclerotrombos que se manifiesta como enrojecimiento, dolor, induración, tremendo para el paciente. Y esta es la bibliografía donde lo revisamos, lo que les traje en la clase de esta noche.
para la presentación. ¿Ok? Y preguntas. Vamos a ver.